Increíble. La gerente despertó la verdad oculta, el cliente era un millonario disfrazado. Sofía se encontraba sumida en el caos de su oficina, la presión se palpaba en el aire denso. Los papeles desordenados, las propuestas que apenas le quitaban el sueño y el rostro de sus familiares, expectantes y críticos, rondaban su mente como sombras. Con su cabello oscuro y rizado recogido en una coleta, y su mirada decidida, en un intento fútil de concentrarse, ella sentía que les debía un éxito que ni siquiera era suyo. La empresa familiar revivía su gloria pasada, pero su presente parecía un espejismo, debilitándose ante las voces que descalificaban su talento. El bullicio de la calle, con el aroma de tacos al pastor y las risas de los vendedores ambulantes, se sentía como una burla a su lucha. Cuando las luces comienzan a apagarse, la esperanza se hacía añicos ante la insistente presión de los acreedores. Un ruido en la puerta la sacó de su ensueño. Allí estaba él. Un cliente de aspecto sencillo, vestido sin pretensiones, como si el tiempo y las modas lo hubieran olvidado. Ante su solicitud de ayuda, Sofía sintió una chispa de curiosidad, pero también de duda, ¿realmente era eso lo que necesitaba? Este proyecto trivial, se dijeron sus instintos, podía ser su última oportunidad o el costo de su orgullo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión seguía aumentando. Con cada conversación, las palabras del cliente, que al principio le parecieron banales, se hicieron cada vez más significativas. A medida que descubrían sus respectivas historias, Sofía comenzó a ver en él una vulnerabilidad que reflejaba sus propios miedos. La conexión se volvió más profunda, volviéndose en un inusual refugio del mundo exterior. Pero muy pronto, esa conexión se tornó en un dilema. El momento culminante se acercaba. Sofía se preguntaba, ¿era capaz de aceptar ayuda de una persona que, según sus conocimientos, no tenía una estructura sólida? ¿Podría arriesgar el legado familiar por la incertidumbre de una nueva amistad? Todo en su ser gritaba que debía demostrar su valía y no caer en la tentación del fácil camino. Cuando el revés financiero acechaba las puertas de la empresa, una angustia abrumadora presionaba su pecho. La revelación que le aguardaba la dejó sin aliento, como un balde de agua helada. Este cliente, por el que había comenzado a sentir empatía y respeto, era un empresario que sabía más de lo que decía. Se tornó en un amigo, pero también en un recordatorio de su propia debilidad. La idea de aceptar su ayuda comenzaba a desgastarla, llevándola hasta el borde de la desesperación. ¿Cómo enfrentaría a su familia después de haber dejado que su orgullo se interpusiera entre su pasión y su responsabilidad? Finalmente, en la penumbra de su oficina, cuando la línea entre el éxito y el fracaso se difuminaba, Sofía sintió que las decisiones ya no eran solo suyas. Iba a tomar un camino que podría cambiarlo todo, pero ¿a costar de qué? Cada latido de su corazón resonaba con la culpa y el anhelo, atrapándola en un ciclo sin fin. ¿Sería capaz de confiar en su instinto o se rendiría ante el miedo de no ser suficiente? La respuesta parecía estar al alcance, pero Sofía se sentía más perdida que nunca, con el tiempo en su contra y su futuro en juego. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas de su oficina, iluminando un escenario que una vez brilló con promesas, ahora opacado por la incertidumbre. Sofía se había despertado antes de la alarma, sumida en un océano de pensamientos. Su mente no paraba de girar en torno a la figura del cliente, un hombre que había desdibujado los límites de lo que consideraba posible. Con cada conversación, había destellos de ideas que emergían de su mente como chispas, pero la inseguridad la mantenía atada a la tierra. Decidida a no permitir que el fracaso la definiera, Sofía se propuso replantear su enfoque. En lugar de permitir que el miedo dictara sus decisiones, optó por la acción. Comenzó a trazar un plan para lo que consideraba una alianza incierta,
revisaría cada una de las propuestas que había elaborado, buscando ese hilo dorado que conectara su visión con la que el cliente había compartido. Su mente produjo nuevas estrategias, ideas que aunque no convencionales, se alineaban con las inquietudes de su cliente. Mientras elaboraba un nuevo esquema, la voz del cliente resonaba en su mente: a veces, el oro más valioso está oculto bajo la superficie. Esa frase la impulsó a buscar más en su propia historia y en la historia de la empresa. Era un momento de revelación. La empresa familiar había sobrevivido momentos difíciles antes, pero nunca se había enfrentado a un cambio tan drásticamente necesario. Sofía se dio cuenta de que su legado no solo debía cargarse con los errores de sus antepasados, sino que también tenía el derecho a redefinir su rumbo. Sin embargo, a pesar de esta claridad, el eco de las críticas familiares volvía una y otra vez, como un eco angustiante. Se vio empujada entre la lealtad a su pasado y la necesidad de avanzar hacia un futuro incierto pero prometedor. En su mente ya había comenzado a delinear un prototipo de presentación, pero había una pregunta persistente: ¿podía realmente confiar en la visión de alguien que parecía tan ajeno a su mundo? Mientras preparaba esa presentación, otra revelación golpeó a Sofía con la fuerza de un rayo. No era solo el cliente quien necesitaba transformar su manera de pensar, ella también debía despojarse de los temores que la habían mantenido cautiva. El desafío no consistía en necesariamente aceptar su ayuda, sino en encontrar la valentía para actuar de acuerdo a su propio juicio, un juicio que podría enlazarse con lo que él ofrecía. Aquella mañana se sentía diferente, había un nuevo fuego encendido dentro de ella. Casi a medida que se armaba de coraje para abordar al cliente con su proyecto renovado, su celular vibró. Era un mensaje que anunciaba una reunión inesperada con su familia para discutir el futuro de la empresa. En un instante, la emoción se drenó de su ser. ¿Tendría que exponer sus planes ante ellos y arriesgarse a ser descalificada? Mientras ansiosamente preparaba su presentación para el encuentro familiar, un dilema se manifestó: ¿debería abrirse sobre su conexión con el cliente y la nueva dirección que planeaba tomar, o mantenerse callada, ocultando lo que podría ser su única salida? Esa decisión se graba en su mente como fuego, y el reloj seguía corriendo. Su corazón latía con una mezcla de determinación y miedo, recordándole que más que el legado familiar, debía afianzar su propia identidad. Con esa turbulencia emocional en su pecho, se dirigió a la reunión familiar, consciente de que aquel sería un momento crucial. Enfrentaría no solo el desafío de su familia, sino también el de sí misma. ¿Sería capaz de enfrentar las críticas y adoptar un camino que consideraba el correcto? Sofía sabía que la verdad podía transformarse en su aliada o enemiga, y que el tiempo se agotaba rápidamente. Pasos firmes la llevaban cada vez más cerca no solo de la reunión, sino de la nueva versión de sí misma que había comenzado a forjar. A medida que cruzaba la puerta de la sala de reuniones, una sola idea la atormentaba: ¿sería capaz de alzar la voz por lo que creía sin dejarse arrastrar por el peso del pasado? La respuesta estaba a punto de ser revelada. El aire pesado de la sala de reuniones parecía susurrarle dudas, cada murmullo resonaba en sus oídos como un tambor que marcaba el ritmo del miedo. La mirada de sus padres la atravesó, sus rostros eran un mapa de expectativas sembradas durante años. Sofía sintió la presión acumulada en su pecho, cada latido un recordatorio de que debía decidir entre la comodidad familiar y su creciente deseo de innovación. Se sentó enfrente de ellos, y el silencio se tornó denso. Mientras observaba sus expresiones, las palabras que había practicado en su mente comenzaron a moldearse en su boca. La visión del futuro que había empezado a delinear brillaba con un potencial que nunca había considerado realmente, y esa posibilidad lo abrumaba. ¿Podría realmente arriesgar su posición en la familia por una idea que apenas se cocía? Con un parpadeo, reunió su coraje. Comenzó a exponer su análisis sobre el mercado y cómo el cliente que había conocido no era simplemente un hombre ajeno, sino una clave para abrir puertas que antes permanecían cerradas. Describió la conexión que había sentido, cómo su visión desafiaba no solo el statu quo, sino la misma esencia de lo que la empresa representaba. Las cejas de su padre se arquearon como si desafiara cada palabra, mientras su madre observaba en silencio, con una mezcla de cuidado y desaprobación. El eco de sus voces, de sus advertencias sobre la seguridad y la tradición, invadía su mente.
¿Por qué arriesgarlo todo por un desconocido? Parecía preguntar su padre con su mirada firme. Sin embargo, en su interior, Sofía comenzaba a creer que a veces lo desconocido era el único camino hacia el verdadero crecimiento. Mientras sus palabras ganaban fuerza, algo dentro de ella se encendió. Hablaba con un fervor que desconocía poseer. Relató anécdotas sobre su cliente que lo mostraban como un visionario, un innovador que había transformado negocios antes de que él siquiera llegara a su puerta. Es un hombre que sabe lo que el mercado necesita, dejó escapar, capturando la atención de ambos. La reacción inmediata fue un leve movimiento de escepticismo, su madre bajó la mirada, pero su padre se sentó derecho, como si algo le resonara. Sin embargo, no era suficiente. A medida que avanzaba con su presentación, sintió como la crítica en la expresión de su padre crecía, transformándose en algo que la hizo vacilar. La desconfianza comenzaba a desmantelar su determinación. Se dio cuenta de que no solo estaba expuesta a su familia, sino también a su propia inseguridad. En un instante crucial, Sofía recordó la frase que la había guiado en los días pasados. La imagen de su fundador, un antepasado que nunca había temido a las adversidades, emergió ante ella. El oro más valioso está oculto bajo la superficie. Con una chispa de inspiración, reunió todos sus y comenzaron a salir en su defensa, sus manos tocando la mesa ceremoniosamente. Con el riesgo también vienen las oportunidades, afirmó, sintiéndose al borde de una revelación propia. Cada palabra que decía desnudaba no solo su visión profesional, sino también sus ansiosas emociones personales. Era un acto de validación, no solo de su idea, sino de su propia identidad que había luchado por definir. De repente, las puertas del cuestionamiento comenzaron a abrirse. Su padre, con un tono reflexivo, la interrumpió. Esto es más riesgoso de lo que crees, Sofía. Pero, ¿y si realmente tienes razón? ¿Cuánto vale lo que propones? Un giro inesperado que dejó a Sofía más expuesta que nunca. Justo cuando comenzaba a sentir que la conversación podría ir en una dirección prometedora, la puerta se abrió y un asistente anunció, con voz serena, que el cliente que estaba esperando se encontraba en la recepción. Una revelación repentina que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Tenía que decidir, abrir la puerta a esa nueva posibilidad o dejar que el miedo la sometiera una vez más. Toda la sala se quedó en silencio. Los ojos de su familia y del cliente la retaban, todos esperaban su movimiento. En ese momento, Sofía no solo enfrentaba la controversia familiar, sino la oportunidad de hacer un cambio radical en su vida. ¿Elegiría la incertidumbre del futuro o retrocedería ante la presión del pasado? La decisión que tomara definiría no solo su destino profesional, sino su autenticidad personal. Mientras la tensión llenaba el aire, Sofía sintió vibrar su futuro en el aire a su alrededor. Había llegado el momento de abrirse al cambio, pero ¿sería suficiente? La cena de presentación aguardaba, y lo que sucediera a continuación alteraría irreversiblemente su realidad. Sofía sintió cómo el mundo se detenía en ese instante delicado. Sabía que cada segundo contaba y que lo que decidiera no solo definiría su futuro inmediato, sino que también podría cambiar para siempre la forma en que se percibía a sí misma. Con un suspiro profundo, se levantó y se dirigió hacia la puerta. Al abrirla, el aire fresco del vestíbulo contrastó con la atmósfera cargada de la sala de reuniones. Allí estaba el cliente, un hombre de apariencia común, vestido con una chaqueta que podría pasar desapercibida, pero que ahora, en su mente, brillaba con un potencial sin límites. Sofía sintió un hormigueo recorrer su piel. Su visión sobre él no era equivocada, lo había intuido con precisión. Si quería que su idea despegara, debía engancharlo de inmediato. Hola, soy Sofía, se presentó, extendiendo una mano con determinación. Su voz, usualmente temblorosa, se mantuvo firme y clara. Un placer, respondió el cliente, esbozando una sonrisa, clara pero reservada. He estado escuchando algo sobre la empresa y esperaba con interés esta reunión. Las palabras del cliente resonaron en su mente como un eco de confianza. El diálogo fluía, tocando temas que Sofía había explorado en sus días de investigación y proyección.
Ella observó su reacción y sintió que él tomaba nota meticulosamente de cada uno de sus argumentos, cada una de sus ideas. Allí, en aquel intercambio, comenzó a ver destellos de un futuro colaborativo. Sin embargo, la sombra de la incertidumbre aún se cernía sobre ella. En su mente, se dibujaban escenarios alternativos. Él podía ser un simple cliente que no iba a interesarse en nada más que un contrato, o podría ser el aliado que transformara su visión en realidad. Esa ambivalencia le hacía cuestionar su mérito. ¿Estaba suficientemente preparada para ser la líder que requería esta reunión? Mientras regresaban a la sala, el silencio seguía palpable. La mirada crítica de su padre y de su madre la atravesaba de nuevo, y toda la confianza que había acumulado parecía desvanecerse con cada paso. Aún así, encontró fuerza en la adrenalina de su deseo por demostrar lo que valía. En su mente, se repitió que había llegado para cambiar no solo su vida, sino también el rumbo de la empresa. Con el cliente sentado frente a ellos, Sofía expuso su presentación nuevamente, pero con más convicción esta vez. La energía que había sentido antes se encendió una vez más. Este era su momento. Todo lo que había visualizado durante semanas estaba esperando a ser revelado. A medida que desglosaba su propuesta, notó que el cliente asintió, como si cada palabra resonara con una sinfonía que solo ellos podían escuchar. Finalmente, después de un crescendo de ideas, hizo la pregunta crucial: ¿cómo imagina usted que podríamos colaborar para hacer de esta visión una realidad? La incertidumbre del futuro había sido reemplazada por un ímpetu palpable. El cliente, sorprendido por la audaz pregunta, se sentó erguido y sonrió. Sé que hay un gran potencial aquí. Sin embargo, la verdadera pregunta es: ¿estás lista para los desafíos que esto podría implicar? Este camino no será fácil. Las palabras retumbaron en su mente como un eco direccional hacia su futuro. ¿Realmente estaba lista? Había pasado años buscando validación en su familia, pero ahora, en este instante, se dio cuenta de que la verdadera validación debía venir de ella misma. Tenía que abrazar su potencial y dejar de lado los miedos que una vez la ataron. Fue ahí, en medio de la presión y la expectativa, donde Sofía encontró una respuesta definitiva. Estoy lista para enfrentar lo que sea necesario, porque este camino es el que he decidido tomar. El cliente la miró a los ojos, y, por un momento, todo pareció alinearse. Pero justo cuando el ambiente comenzaba a cargarse con posibilidades, la pantalla del proyector se apagó, interrumpiendo la conversación. Un murmullo inquietante llenó la sala. La interferencia súbita giró la atención de todos hacia el fondo, observando cómo el asistente la miraba fijamente. Lo siento, pero hemos tenido una complicación, dijo, mientras las palabras en el aire se tornaban densas y opresivas. Sofía sintió que su estómago se encogía. Justo cuando todo parecía despejarse, una nueva sombra se cernía sobre su futuro. ¿Qué complicación era suficiente para alterar todo lo que había logrado hasta ese momento? Dentro de ella, el dilema tomó forma: ¿sería capaz de manejar no solo el temor del rechazo familiar, sino también las presiones externas que amenazaban su sueño? En ese instante crítico, la verdad de su viaje estaba más clara que nunca: abrazar la incertidumbre era el primer paso hacia una nueva era de crecimiento personal y profesional. La respuesta parecía estar al borde de lo desconocido, y Sofía se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. La confusión en la sala se intensificó tras el anuncio del asistente. Sofía sintió cómo su respiración se aceleraba mientras buscaba respuestas en los rostros de los presentes. El cliente, notablemente inmutable, examinaba la situación con una calma que ella pensó que podría ser compensada por un profundo interés. La duda la envolvía, y en ese momento crítico, debía decidir si se dejaría llevar por el miedo o se posicionaría como la líder que sabía que podía ser. ¿Qué tipo de complicación?, preguntó, intentando que su voz sonara firme, aunque la inquietud traicionaba sus palabras. El asistente, claramente incómodo, se ajustó la corbata. Hemos perdido la conexión con el sistema de proyección. Sin embargo, podríamos reprogramar la presentación para la próxima semana. Nada más escuchar esas palabras, la frustración se encendió en ella. La oportunidad de su vida podría esfumarse en un instante.
Sin tiempo que perder, recordó la esencia de su propuesta, el mensaje que había trabajado días y noches para formular. Primero, necesito una pantalla o un lugar donde podamos hablar sin distracciones, exigió, mirando al asistente con determinación. Mientras la situación se reconfiguraba, encontró apoyo en las palabras del cliente, quien observaba todo con interés renovado. A veces, las complicaciones son oportunidades disfrazadas, comentó, lo que encendió una chispa en el interior de Sofía. Era el momento de demostrar que estaba lista para enfrentar lo que viniera. Al poco tiempo, lograron reubicarse en una sala más pequeña, con una pizarra que podía ser usada para ilustrar sus ideas. Sin más preámbulos, decidió comenzar desde el principio, pero esta vez no sería solo una exposición, sería un diálogo. Sofía desglosó cada aspecto de su propuesta, permitiendo que la conversación fluyera, abriendo nuevas avenidas de pensamiento. Cada vez que el cliente mostraba interés, su confianza crecía un poco más. Algo en su mirada le daba valor. ¿Era posible que estuviera frente a un verdadero colaborador? A medida que la presentación avanzaba, Sofía empezó a preguntarse si aquel hombre realmente no era quien parecía. La conversación adquirió un matiz más profundo, y ella comenzó a sacar conclusiones que se adentraban en el potencial de una alianza auténtica. Sabía que cada idea que lanzaba al aire cuenta, y que cada pregunta también lo hacía. Las palabras oportunidad y colaboración danzaban en su mente, elevando su espíritu. Sin embargo, cuando tocó el punto de la financiación, el cliente la interrumpió de manera sutil. ¿Estás segura de que esta visión es lo que realmente buscas?, preguntó, mirando más allá de los gráficos y las afirmaciones. En su voz había un tono de desafío. Sofía sintió una punzada en el estómago. Este era el momento que podía definir su futuro. Mi búsqueda no es solo financiera. Es un cambio que deseo ver realizado. Estoy aquí para demostrar que podemos hacer mucho más que cumplir contratos, dijo con fervor. Su respuesta parecía tener un impacto inmediato en el cliente, quien sonrió con aprobación. Las discusiones continuaron, ya no como cliente y proveedora, sino como dos profesionales alineados hacia un mismo objetivo. Sin embargo, en su interior, la inquietud seguía presente. Cuando la reunión llegó a su fin, el cliente se inclinó hacia adelante. Me gusta lo que he escuchado. Pero para avanzar, necesitas probarte a ti misma de una manera que aún no has considerado. Esas palabras resonaron en su mente como un tambor, y aunque invitaban al crecimiento, también insinuaban un reto. ¿Qué habría detrás de esa nueva fase del desafío que estaba por comenzar? ¿Era realmente capaz de lo que implicaba? Con ese pensamiento, el martillo del destino sonó por primera vez. La próxima reunión no solo sería sobre ideas, sino sobre su transformación. Ella estaba lista para aceptar lo desconocido, pero el precio que tendría que pagar podía ser más alto de lo que jamás había pensado. Mientras se retiraban, una leve sonrisa apareció en su rostro. Había una especie de energía renovadora fluyendo a través de ella, pero la realidad de los desafíos estaba a la vuelta de la esquina. Y en su interior, sabía que se acercaba un momento decisivo que podría alterar no solo su carrera, sino también la manera en que se valoraba a sí misma. El cliente se detuvo un momento y, con una mirada fija, soltó una frase que la dejó en suspenso: la oportunidad no espera a los indecisos. Prepárate, Sofía. El verdadero desafío apenas comienza. La luz del nuevo día se filtraba a través de las ventanas de la oficina de Sofía, pero ella no se sentía completamente despierta. Esa noche había dejado a su mente divagar entre la mezcla de confianza y temor que sentía a raíz de la reunión. Cada palabra del cliente resonaba en su mente, recordándole que el verdadero desafío se acercaba. Era como si se le hubiera presentado un laberinto, y cada giro engendrado por su propio deseo de superación la conducía a una encrucijada. Día tras día, Sofía se sumergía más en su trabajo, asistiendo a reuniones y elaborando estrategias. Sin embargo, sabía que el verdadero desafío no solo residía en la presentación de su propuesta, sino en la batalla interna que libraba consigo misma. Era un juego psicológico y, si realmente quería destacarse, necesitaba más que habilidades técnicas, debía confrontar sus propias inseguridades, esas sombras que la acechaban desde el fondo de su mente.
La perspectiva de convertirse en una líder la desbordaba, pero ¿era capaz de soportar la presión que conllevaba? Este pensamiento la llevó a buscar mentorías y apoyo entre colegas, cultivando una red de contactos que podría ofrecerle no solo consejos valiosos, sino también el impulso emocional que necesitaba. A cada paso, Sofía comenzaba a apreciar la importancia de construir relaciones significativas en su carrera, no solo por la estrategia, sino por el sentido de comunidad profesional. Con el paso de los días, sus encuentros con el cliente se fueron formalizando. Cada sesión se volvía más intensa y desafiante, llevando a Sofía a explorar capas más profundas de su propuesta y de sí misma. En una de esas reuniones, el cliente planteó un escenario hipotético que le hizo cuestionarse sus verdaderos motivos: si los recursos fueran ilimitados, si no tuvieses miedo al fracaso, ¿qué harías realmente? Esas palabras la hicieron tambalear. Sofía se dio cuenta de que durante tanto tiempo había jugado a la defensiva, limitándose por las expectativas externas e internas. Se le hizo evidente que había una trampa en su propia visión. La obsesión por el éxito financiero había nublado su verdadero propósito. Consciente de eso, comenzó a organizar sus ideas y plantear una nueva dirección para su propuesta. Un enfoque más alineado con sus valores personales, en lugar de simplemente buscar comprometidos que tiraran del carro. Sintió como si una pesada carga se aligerara en su pecho. La autenticidad se convirtió en su nuevo mantra, y con ello, una liberación de miedos que la habían mantenido estancada. Sin embargo, no todo resultó ser tan sencillo. La próxima reunión estaba a la vuelta de la esquina, y el cliente había dejado claro que no aceptaría nada menos que lo mejor. La presión era palpable y, en momentos de soledad, la autoduda volvía a asomarse, cuestionando si de verdad estaba lista para someterse a ese escrutinio. Mientras corregía algunos detalles de su presentación, entró un colega en su oficina. ¿Estás bien? Te veo inquieta, le dijo con preocupación. Esa simple pregunta sacudió a Sofía. Se dio cuenta de que había dejado sus pensamientos acumularse, impidiéndole ver el soporte que tenía a su alrededor. Al abrirse más a los demás, la red de apoyo que había cultivado comenzó a solidificarse. Finalmente, cuando el día de la reunión llegó, Sofía sentía una mezcla de adrenalina y nerviosismo. Sabía que todo lo que había trabajado, todas las revelaciones personales y cambio de enfoque, se pondrían a prueba en ese salón. Las palabras de su colega, junto con su mentoría reciente, resonaban en su mente, recordándole que su valor no dependía solo del resultado. Mientras se preparaba para entrar, una última idea cruzó su mente: si el cliente era quien decía ser, la prueba real no radicaba en impresionar, sino en ser fiel a sí misma. Con esa decisión enfundada en su corazón, empujó la puerta y entró. Pero antes de que pudiera pronunciar la primera palabra, el cliente la miró intensamente y lanzó una última revelación que paralizó su mente: Sofía, hay algo que debes saber sobre mí. Sofía se quedó en silencio, su mente procesando las palabras del cliente que parecían retumbar inexplicablemente en su interior. La revelación del cliente, un empresario oculto tras la fachada de un simple cliente, cambiaba drásticamente la dinámica de aquella reunión. Pero más allá de la sorpresa, surgió una corriente de ansiedad en su pecho. ¿Qué implicaría esto para la propuesta que había estado cocinando con tanto esmero? Mientras el cliente comenzaba a hablar sobre su trayectoria y la razón detrás de su interés en su plan, Sofía no podía evitar cuestionar su propia valía. ¿Estaría realmente preparada para presentarle algo digno de su atención? La sombra de la autoduda regresó, tentándola a enredarse en el miedo a no ser suficiente. El hombre, de voz profunda y carismática, compartía su visión de un futuro en el que su inversión podría hacer la diferencia. Un futuro que la presentación de Sofía tenía el potencial de concretar. Pero en lugar de escuchar, sus pensamientos se resistían, luchando contra la urgencia de actuar con confianza. Debes ejecutar, se decía, mientras su mente intentaba razonar la angustia que la invadía. La reunión avanzaba y, a pesar de su nerviosismo, se dio cuenta de que el enfoque centrado en la autenticidad había dado sus frutos. Las palabras que antes parecían confusas y dispersas ahora tomaban forma y una estructura clara emergía, emanando de sus propios valores. Se sintió verdaderamente viva por primera vez, conectando con el propósito detrás de su propuesta.
Pero eso no eliminaba la presión que el cliente emanaba, él esperaba innovaciones que reflejaran la esencia del liderazgo que él mismo había construido. A medida que la conversación avanzaba, ella se dio cuenta de que tenía el poder de influir en ese futuro que el cliente proponía. Sin embargo, el miedo a no cumplir con las expectativas de un millonario disfrazado la acechaba. Sofía respiró hondo y decidió que había llegado el momento de mostrar autenticidad en su forma más pura. Con un movimiento firme, ajustó su postura y comenzó a hablar. Las palabras fluyeron como nunca antes, entrelazando su propuesta con anécdotas personales que revelaban su conexión emocional con el trabajo. Mencionó sus sueños y cómo, en lugar de limitarse a alcanzar metas impuestas, había elegido enfrentarse a los miedos que la habían mantenido a la sombra. Fue ahí, en la vulnerabilidad, que se encontró en su mejor versión. Sin embargo, la verdadera prueba llegó cuando el cliente interrumpió su discurso, mirando con intensidad. Sofía, todo esto es fascinante, pero hay algo más que necesito saber. ¿Qué harías si te diera la oportunidad de liderar este proyecto a tu manera, sin límites? Su pregunta era clara, pero la presión aumentó y la sala pareció cerrarse, como si todo lo que había estado construyendo dependiera de su respuesta. Esa pregunta la golpeó en el núcleo de sus inseguridades. ¿Qué haría realmente si el miedo no existiera? Sofía se dio cuenta de que este ensayo no solo buscaba convencer al cliente, sino también a sí misma. Se encontraba ante un dilema personal y profesional que exigía sinceridad. Tenía que elegir entre seguir la línea de lo que creía que era correcto o arriesgarse a expresar lo que realmente deseaba. Con el corazón palpitante, dudó un instante. El tercer hilo de su crecimiento interno comenzaba a tejerse, la necesidad de demostrar que su voz era digna, que su visión podía transformar no solo su carrera sino su vida. Pese a la ansiedad que la embargaba, optó por actuar en ese instante decisivo, consciente de que lo que definía su futuro no era solo el resultado de esta reunión, sino su capacidad para abrazar el terror y convertirlo en oportunidad. Fue en ese momento que Sofía decidió que, sin importar las consecuencias, iba a liderar el camino hacia lo desconocido. Si tengo la libertad de liderar este proyecto, me arriesgaría a integrar mis ideales en nuestro próximo paso. Mi intención no es solo cumplir las expectativas, sino colaborar en la creación de algo transformador. En esos instantes, mientras sus palabras flotaban en el aire y el cliente la miraba como si la evaluara, Sofía sintió el peso del mundo levantarse de sus hombros. Sin embargo, no podía olvidar que cada elección brindaba una nueva carga a sus hombros. El impacto de su decisión viajaba más allá del propio proyecto, planteando una nueva cuestión: ¿sería capaz de mantener la confianza en sí misma cuando el verdadero desafío llegara? Mientras su mente se llenaba de incertidumbre sobre el futuro, un eco resonó en su interior: era el momento de enfrentarse a lo que realmente temía. Sofía observó cómo la expresión del cliente cambiaba de la simple curiosidad a una profunda introspección. Por primera vez, se sintió vista. La sala, antes tan opresiva, parecía abrirse, brindándole la oportunidad de profundizar en su mensaje. En ese instante, la transformación que había comenzado en su interior se hacía palpable, como si sus palabras fueran ahora puentes entre su vida y su futuro profesional. Para mí, este proyecto no es solo una propuesta. Es la culminación de todos mis esfuerzos y aspiraciones, dijo, sin apartar la vista del hombre que la desafiaba. Sentía que revelaba, no solo su visión, sino también un trozo de su alma. Debemos crear algo que inspire, que no solo genere ganancias, sino que también deje una huella. Sofía, en ese momento, comprendió que la autoduda no desaparecería de un día para otro, pero lo que sí podía hacer era utilizarla como una herramienta. Proponer soluciones innovadoras sí era su responsabilidad, pero liderar con autenticidad, desde su voz y sus experiencias, era lo que le permitiría sobresalir. Se sentía como una navegante que, aunque desorientada, había encontrado el faro que la guiaba. El cliente escuchó atentamente, y tras unos segundos que parecieron eternos, asintió. Lo que acabas de decir me resuena, Sofía. Pero ahora, necesito entender tu estrategia de ejecución. ¿Cómo planeas materializar todo esto? Ante esa pregunta, un torbellino de ideas inundó su mente. La ansiedad regresó,
pero ya no era paralizante, era un compás que la orientaba. Sofía empezó a desglosar su propuesta, no con frialdad técnica, sino desde una proyección emocional. La historia detrás de cada decisión, la implicación de sus elecciones, como pequeños hilos tejidos en una tela que ella misma había comenzado a crear. La conversación se volvió un intercambio dinámico. El cliente no solo evaluaba, sino que también aportaba, y Sofía sintió cómo sus ideas vibraban en un espacio de colaboración. Cada pregunta que él formulaba era un desafío, una forma de estirarla, llevándola a profundizar en su visión, a exponer sus ambiciones. Su mente revelaba una confianza inesperada, y cada respuesta la acercaba más a entender que su fuerza no se trataba solo de conocimientos, sino de su capacidad para conectar con los demás. Mientras se adentraban en los detalles, un sentimiento creciente de empoderamiento la abrazaba. ¿Acaso el camino hacia sus objetivos no estaba lleno de incertidumbre? Pero al mismo tiempo, era una travesía rica en posibilidades y lecciones. Las dudas que antes parecían monstruosas comenzaron a disminuir a la luz de su claridad y propósitos renovados. Pero una vez más, la realidad se presentó en forma de un obstáculo. El cliente, presionando sus labios, lanzó un desafío a su visión, revelando que había contrapartes interesadas, competidores en la carrera que él había mantenido ocultos. Su rostro se tornó serio y la atmósfera se tensionó, como si una sombra hubiera cruzado la habitación. Tendrás que demostrar por qué tu propuesta es única y merece ser elegida. La lucha no solo es por el proyecto, Sofía, sino por tu capacidad para liderar. De repente, esa lucidez que había adquirido se enfrentaba a un nuevo contratiempo. Sofía sintió cómo su determinación chocaba contra la necesidad de satisfacción inmediata. No era suficiente con soñar, necesitaba ejecutar, dirigir con firmeza. La adrenalina se disparó, y por primera vez, la competencia no se percibía como una amenaza, sino como un incentivo. Entiendo lo que implica, respondió, erguida en su silla, el fuego de la determinación brillando en sus ojos. No solo demostraré que tengo una propuesta, sino que estoy lista para enfrentar el reto con la visión que he cultivado. El cliente sonrió levemente, admirando esa chispa arrogante que se había encendido en ella. Pero la duda quedó sembrada, en medio de toda esa confianza, ¿realmente podría ser lo que prometía ser? Sofía ahora se encontraba entre la promesa de un futuro desafiante y la certeza de enfrentar. Su miedo más profundo, la autocomplacencia y la creencia de que podía manejar todo esto sola. Mientras pensaba con intensidad, la pregunta no la dejó escapar, ¿sería capaz de avanzar y entregarse al proceso, arriesgándose aún más para convertirse en la líder que aspiraba a ser? El tiempo solo revelaría la verdad. La tensión del momento la envolvía, prometiendo giros inesperados en su viaje. El día terminaba, pero su historia apenas comenzaba a desplegarse. El sonido del reloj marcando los segundos se convirtió en un eco constante en la mente de Sofía. La sala de reuniones, aún cargada de tensión, parecía vaciarse lentamente, dejando al descubierto sus pensamientos más profundos. Cada pregunta del cliente se convertía en una piedra angular y cada respuesta suya, en una exploración de sus verdaderas capacidades. Pero, con cada instante que avanzaba, un nuevo temor se comía su confianza renovada, la competencia. Se dio cuenta de que ante la expectativa del cliente, debía ser más que una simple ejecutora de ideas, tendría que ser una estratega dispuesta a llevar su propuesta hacia la cima. La realización comenzó a derramarse en su mente. No podía ser solo una presentadora de conceptos, debía encarnar la esencia de su proyecto, representarla con autenticidad y convicción. Era el momento de lanzar sus anclas y adentrarse en aguas desconocidas. Su próxima pieza del rompecabezas era la investigación. En su mente, formó un plan de acción, detallando cada paso necesario para conocer a sus competidores, una práctica que creía esencial en el mundo empresarial. Notó cómo su deseo de avanzar la llevó a un punto de ebullición. Aunque el miedo a lo desconocido rodaba en su mente, una chispa de resolución también iluminaba su camino. En su escritorio, los informes de análisis de mercado se amontonaban apilados, y cada hoja se sentía como un paso más hacia la verdad. Una mezcla de ansiedad y deseo la motivaban mientras pasaba las páginas, buscando patrones, identificando brechas que su propuesta podría llenar.
Sofía sintió que esa era la clave, demostrar a su cliente que no solo competía, sino que se posicionaba como una solución única. Sin embargo, no podía evitar preguntarse si esta carrera estaba diseñada para ella. Había vivido momentos de duda en los que se cuestionaba su valía, pero ahora esas reflexiones parecían más como puentes hacia su futuro que como obstáculos. Se sentó en su escritorio con fuerza renovada, dispuesta a transformar el miedo en acción. Cada día que pasaba se convertía en una prueba de resiliencia. Las imágenes de su presentación resonaban en su mente, pero también lo hacían los rostros de aquellos que en el pasado la habían subestimado. Sofía decidió que usaría sus experiencias pasadas como combustible, conectando su historia personal con la presentación del proyecto. No solo vendería una visión, contaría una historia. Mientras esos deseos se transformaban en planes, la llegada del día crucial se acercaba rápidamente. En las horas previas a la presentación final, la adrenalina corría por sus venas. En cada palabra que practicaba frente al espejo, se sentía más segura, más decidida. Pero, aún había un abismo que atravesar, el temor de ser imperfecta. Sin embargo, sabía que la imperfección podría ser su mejor aliada, convirtiendo errores potenciales en lecciones valiosas. La noche anterior a la presentación, se sentó a reflexionar sobre sus próximos pasos, sintiendo que cada elección que hacía se alimentaba de su crecimiento personal. ¿Podría construir una narrativa persuasiva que encapsulara su auténtica voz? Esa pregunta resonaba con fuerza mientras se sumergía en una profunda meditación sobre cómo pretendía posicionarse frente a su cliente y los competidores. La lámpara de su escritorio iluminaba el rincón donde se sentaba, moldeando sombras que danzaban a su alrededor. Fue en ese instante que tuvo un destello de epifanía, podía visualizar no solo el impacto de su presentación, sino también cómo este momento podría marcar su trayectoria profesional. Descubrió que no era solamente un reto de ventas, sino un trampolín hacia su destino. Con cada decisión que tomaba, sentía que su viaje de autodescubrimiento la estaba llevando a su verdadero llamado. Y cuando llegó el momento de cerrar los ojos y encontrar la calma, una sensación de empoderamiento llenó su ser. Era momento de abrirse a nuevas posibilidades, de diseñar su camino con valentía. Entonces, el sonido de un mensaje entrante interrumpió su meditación. Era una notificación que la llevó a comprobar un correo electrónico. Al abrirlo, su corazón se aceleró, había llegado un mensaje que cuestionaba todo lo que había planeado. Una invitación de sus competidores a una reunión para discutir un acuerdo que cambiaría el rumbo del proyecto. La adrenalina que había sentido minutos antes ahora se convertía en una fuerza desafiante. Frente a la posibilidad de un enfrentamiento inminente, Sofía se dio cuenta de que había despertado una lucha interna que duraría más que la presentación. Ahora, sus verdaderas capacidades de liderazgo serían puestas a prueba. Se levantó de su silla, sintiendo que el impulso de su jornada apenas comenzaba, y la resonancia de su transformación solo escalaba. La competencia se abría ante ella no solo como un desafío profesional, sino como una oportunidad para definir la líder que llevaba dentro. Decididamente, su voz se alzó en su mente: estoy lista para lo que venga. La pregunta ahora era: ¿podrá superar la prueba que se avecinaba sin perder su esencia? La respuesta aguardaba en la próxima jornada. Sofía se encontró en la sala de reuniones, frente al cliente y sus competidores, una mezcla de nervios y determinación palpitaba en su pecho. La tensión en el aire era palpable, pero esta vez ya no sentía que la presa del miedo la dominara. Había recorrido un largo camino, desde el caos en su oficina hasta la claridad de su propuesta, y comprendía que cada paso le había permitido acercarse a la líder que siempre había soñado ser. El verdadero reto comienza ahora, pensó, mientras miraba a su alrededor. Las miradas escudriñadoras de los competidores la empujaban a demostrar que no estaba allí solo para participar, sino para brillar. Sofía tomó una respiración profunda y comenzó su presentación, no como una simple ejecutora, sino como una innovadora. Al introducir su propuesta, usó su travesía como la base de su visión. Como muchos de ustedes, he enfrentado dudas y temores, pero también he aprendido que el desafío tiene su propio valor. No estoy aquí solo para vender una idea, estoy aquí para transformar la manera en que hacemos negocios,
afirmó, sintiendo cómo las palabras resonaban no solo en su mente, sino en el ambiente. La presentación se desarrolló en un diálogo activo. Respondiendo las objeciones no como defensas, sino como oportunidades de colaboración, cada interacción se convertía en un desafío que aceptaba con confianza. Cuando un competidor lanzó críticas sobre su modelo de negocio, Sofía sonrió y replicó, apreció tu perspectiva. Sin embargo, la innovación sale a flote en momentos como este. Mi propuesta no solo responde a un mercado, también a una necesidad profunda de evolución. Esa respuesta, empoderada y clara, logró captar la atención del jurado, y sintió como sus palabras comenzaban a surcar el espacio, creando una conexión genuina. Los minutos avanzaban, y mientras el diálogo se tornaba más dinámico, nuevamente sintió que su inseguridad se disipaba. Cada pregunta planteada era una invitación a profundizar aún más en sus argumentos. Volvió a recordar la voz de su mentor, que tantas veces le había dicho que creía en su capacidad de conectar con los demás. Ahora, sentía que no solo presentaba un proyecto, sino una misión común que podía unir a todos los presentes en la sala. Con cada momento que pasaba, Sofía abrazaba su potencial y el impacto que su visión podía tener. Daba cuenta de que había pasado de temer el rechazo a verlo como un impulso. Finalmente, cuando el cliente se inclinó hacia adelante, observó a todos a su alrededor. Sofía, el dominio de cada uno de los detalles es impresionante, pero quisiera saber cómo planeas liderar este proceso una vez que obtengas el proyecto. Sintió que esa pregunta era el clavo donde su dedicación debía lucir, y en lugar de titubear, respondió con firmeza, el liderazgo no se trata solo de dirigir, se trata de unir talentos, fortalecer conexiones y establecer un entorno de colaboración donde cada voz cuente. Cada paso de este proyecto será guiado no solo por los números, sino por una misión que refleje nuestro compromiso con la excelencia. Los rostros serios comenzaron a mostrar gestos de interés. Había logrado conectar su historia con su propuesta, llevándolos a un espacio de reflexión activa. Sofía terminó de exponer sus ideas e, inspirada por la conversación, preguntó, ¿qué necesitan ustedes de mí para hacer de este proyecto un éxito? ¿Y cómo podemos trabajar juntos para armar una estrategia sólida que no solo perdure, sino que también impacte? El silencio que siguió a su pregunta se llenó de posibilidades. Una competencia que antes parecía abrumadora ahora se transformaba en un grupo de colegas, todos interesados en un resultado común. En ese instante, la atmósfera se cargaba de expectativa, y Sofía sintió que había cruzado un umbral que hasta hacía parte de su fantasía de convenciones y expectativas del pasado. Al finalizar la reunión, un susurro de emoción recorrió la sala. La conexión que había forjado se transformaba en un reconocimiento genuino. No era solo su capacidad de presentar, sino su habilidad para liderar una conversación significativa. A medida que los comentarios de aprobación comenzaron a salir de forma espontánea, Sofía alzó la cabeza y sintió que su verdad había alcanzado resonancia. En ese momento, cada paso de su viaje, cada duda y cada esfuerzo comenzaban a cobrar sentido. Sofía había encontrado su voz, su capacidad para liderar y conectar con los demás, así como su propósito profesional. No solo había alcanzado una nueva posición de potencial, había alcanzado un sentido renovado de identidad. Cuando se despidieron, el cliente se acercó a ella y murmuró, te he estado observando, Sofía. Hay algo especial en tu enfoque. No es común encontrar líderes dispuestos a construir desde la colaboración. Recuerda, las mejores conexiones son aquellas que nacen de la autenticidad. A medida que la sala se despejaba y ella salía del edificio, el sentido del logro vertió un nuevo horizonte en su mente. Las voces de sus críticos se desvanecieron, y las expectativas familiares ya no pesaban en su ser. Ella había emergido, no solo como una profesional, sino como una mujer en control de su destino. Sofía había conseguido conquistar sus mayores miedos, redefinir su enfoque y liderar. El camino ante ella, aunque lleno de incertidumbres, se perfilaba ahora como la aventura más enriquecedora que jamás podría haber imaginado. Había logrado no solo su éxito profesional, sino también un sentido de autorreforzamiento que la acompañaría en cada paso. Hoy, ya no es solo una gerente que busca validación, es una líder que ha encontrado su voz y sabe que está lista para afrontar lo que venga.
Es el momento de suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que más personas puedan disfrutar de este tipo de contenido. Comenta abajo tus reacciones y teorías sobre este final, y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.